¿Estás seguro de que conoces bien la tierra por la que caminas? Parece que en nuestro mundo todo ha sido estudiado hace tiempo. Mapas satelitales, fronteras precisas de los estados, ciudades que se extienden por cientos de kilómetros. El siglo XXI, la era del control total y la observación constante, ¿qué podría quedar desconocido? Pero todo eso es solo una ilusión. La más cómoda y la más cuidadosamente protegida de todas. Porque los mapas verdaderamente importantes nunca estarán en acceso público. En ellos no verás países ni capitales marcados en los atlas. En ellos aparecen territorios completamente diferentes a aquellos que pertenecen a otra civilización. Una civilización que no vive bajo el cielo, sino dentro de la tierra. No en la superficie, sino bajo ella. Olvida todo lo que imaginabas sobre sótanos, refugios antiaéreos y metro. Estamos hablando de ciudades completas talladas profundamente en las masas de granito, de estados subterráneos autónomos, de centros de mando diseñados para sobrevivir al fin del mundo. La mayoría de estos lugares oficialmente no existen. Se habla de ellos en susurros. Se les llama mitos, teorías, exageraciones. Pero hoy el velo se levantará. Comenzamos la cuenta regresiva de los 10 complejos subterráneos más ocultos y estratégicamente importantes del mundo. No es una clasificación tradicional basada en tamaño o fama. Los ordenamos según el poder con el que influyen en la realidad que ves cada día, según la inquietud instintiva que despiertan. Prepárate para descender a donde la luz humana casi no alcanza la roca. Después de esto, mirar un paisaje común ya no será lo mismo. Antes de comenzar, una pequeña petición. Un like y una suscripción ayudan a que el video llegue a más personas. Gracias. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Y comenzamos con el 10º lugar. A primera vista, un objeto extraño e incluso divertido. Pero precisamente él muestra cómo la paranoia personal puede convertirse en la ideología de todo un país. A unos 8 metros bajo la arena abrasada del desierto de Mojave, a solo unos kilómetros de las luces de Las Vegas, se esconde una anomalía, una cápsula del tiempo, sellada en hormigón y acero. Esto no es simplemente un búnker, es una casa suburbana subterránea de casi 1000 metros cuadrados, integrada en un enorme refugio antinuclear de la Guerra Fría. Y cuando decimos casa, no es una metáfora. Imagina esto. Bajas en un ascensor y apareces en una típica vivienda suburbana estadounidense de finales de los años 70. Pero detrás de las ventanas no hay ni sol ni calles. En su lugar hay paisajes pastorales pintados a mano. Alrededor del patio hay un patio artificial, césped sintético, árboles plásticos, rocas decorativas, un pequeño campo de golf y una piscina. Un sistema especial de iluminación, diseñado por ingenieros de General Electric, imita el paso del tiempo: amanecer, mediodía, atardecer, noche. Dentro, todo para vivir. Varios dormitorios, una cocina con electrodomésticos de la época, sala de estar, bar e incluso una pista para bailar. Todo esto fue construido en 1978 por Gerard Henderson, un millonario que hizo su fortuna con los cosméticos Avon y uno de los primeros entusiastas de la criónica. Era un hombre de su tiempo, la era del miedo a la guerra nuclear. Creía sinceramente que Estados Unidos y la URSS se intercambiarían ataques, y estaba preparado para recibir el fin del mundo bajo tierra, con comodidad, mientras la civilización en la superficie se convertía en ceniza. Este objeto no es solo una estructura de ingeniería. Es un complejo experimento psicológico. Un intento de engañar la percepción humana, de crear la sensación de una vida familiar en el corazón del desastre, para proteger la mente de la claustrofobia y la privación sensorial.
Hoy, esta casa subterránea, que ha cambiado de propietarios varias veces, parece un capricho extravagante de millonarios o una atracción para curiosos. Pero precisamente por eso, abre nuestra lista. La mansión de Henderson es una versión en miniatura de una idea que más tarde se convertiría en una estrategia estatal, la creación de una realidad alternativa completa bajo tierra. Solo que, en lugar de una sola familia, allí deberían sobrevivir élites enteras: el gobierno, los militares, los administradores. Desde el 9º lugar pasamos del miedo personal a la necesidad social. Aquí la gente se fue bajo tierra no porque esperara un apocalipsis hipotético. Lo hicieron porque la vida en la superficie se volvió imposible. Esta es la historia de una ciudad que creó su propio doble subterráneo. Si te encuentras en el norte del estado de Montana, cerca de la frontera con Canadá, y sales a las calles del pequeño pueblo de Habe, a primera vista no notarás nada inusual. Una ciudad tranquila, soleada, provinciana, crecida alrededor de un nudo ferroviario. Pero basta con encontrar una escalera discreta en un viejo bar, una tienda o un hotel para caer en otro tiempo. A comienzos del siglo XX, Habe era un activo centro ferroviario, pero el invierno allí era implacable. Temperaturas de hasta -40 grados, tormentas de nieve, viento que convertía caminar por las calles en una tortura. Y en 1920, la ley seca golpeó al país, privando al pequeño pueblo de su base económica habitual. Entonces, los habitantes hicieron lo que define la verdadera inventiva humana: comenzaron a cavar. Bajo el centro de la ciudad creció una extensa red de túneles que conectaba los sótanos de tiendas, hoteles, bancos, barberías y tabernas. El Havre subterráneo se convirtió en una verdadera ciudad, oculto del viento y de los agentes federales que perseguían el alcohol ilegal. Aquí la vida continuaba. Funcionaban barberías y lavanderías. El médico atendía a sus pacientes. El farmacéutico entregaba medicamentos. Los restaurantes servían a sus clientes habituales. Y, por supuesto, prosperaba la economía en la sombra. Bares clandestinos con whisky traído en secreto desde Canadá, casas de juego, un burdel y, según cuentan las leyendas locales, incluso una sala de consumo de opio donde los trabajadores se relajaban después de jornadas agotadoras. Cuando llegaban los inspectores al pueblo, toda la actividad prohibida simplemente desaparecía de la superficie, trasladándose al mundo subterráneo que bullía bajo los pies. Havre bajo las calles no es un proyecto gubernamental ni una instalación militar. Es una solución colectiva de la comunidad, dictada por circunstancias duras. Ocupa el 9º lugar en nuestra lista porque demuestra una idea fundamental. Para construir una ciudad subterránea funcional, no se necesitan tecnologías secretas, solo hacen falta necesidad y la capacidad de la gente para unirse. En el 8º lugar, nos encontramos con una escala completamente diferente. Aquí, el mundo subterráneo nace no de la necesidad, sino de la ambición, no del miedo, sino del proyecto. Bajo las colinas de Louisville, en el estado de Kentucky, existe un espacio que desafía la percepción intuitiva. No es una cueva natural, sino una montaña subterránea creada por el ser humano. Durante 42 años se extrajo piedra caliza ahí, tallando enormes salas y corredores en las entrañas de la ciudad. Cuando la extracción se detuvo, quedó bajo tierra un laberinto de unas 100 acres, más de 4 millones de pies cúbicos, con techos de hasta 30 metros de altura sostenidos por poderosas columnas de piedra. Y entonces los empresarios vieron una oportunidad. Pero todo esto es solo la parte más simple e inofensiva de la historia. Lo verdadero comienza más abajo. A unos 30 metros de profundidad,
Este complejo subterráneo alberga el único parque de ciclismo de montaña completamente subterráneo del mundo, con rutas de diferentes niveles de dificultad. Aquí también se encuentra un enorme circuito de cuerdas y las líneas de tirolesa subterráneas más largas del mundo, donde las personas literalmente vuelan hacia la oscuridad, escuchando solo sus propios gritos y el eco que rebota en las paredes de piedra. Cada diciembre se celebra aquí el increíble espectáculo Lights Under Louisville. Millones de luces LED e instalaciones láser transforman este mundo pétreo en un cuento surrealista donde la frontera entre realidad y fantasía desaparece. Este lugar ocupa el 8º puesto en nuestro ranking, porque se ha convertido en un símbolo del cambio radical en nuestra relación con los espacios subterráneos. La profundidad dejó de ser un lugar de miedo, un almacén o un refugio. Se convirtió en un nuevo escenario para la vida, los negocios y el entretenimiento. Es la domesticación del mundo subterráneo llevada al perfeccionamiento comercial, y quizá un extraño pero honesto anticipo de cómo podrían verse las ciudades subterráneas del futuro si el clima, las guerras o la ecología obligan a la humanidad a descender bajo tierra. Desde el 7º lugar aumentamos la escala. Si hasta ahora hablábamos de objetos enormes pero aislados, ahora se trata de sistemas urbanos completos. Sistemas que obligan a hacer una pregunta incómoda. ¿Estás seguro de que la verdadera vida de una metrópolis ocurre en la superficie? Chicago es conocido por sus rascacielos, esas líneas audaces que cortan el cielo. Pero la verdadera singularidad de la ciudad no está en su altura, sino en su profundidad. Bajo el famoso distrito de The Loop, existen 2 extensos sistemas subterráneos, cada uno destinado a objetivos completamente diferentes. El primero, el conocido, es el Pedway. No es simplemente una serie de pasajes peatonales. Es un laberinto climatizado de túneles, galerías y puentes que conecta más de 40 manzanas del centro. Cuando en invierno el viento del lago Michigan convierte las calles en una carnicería helada, decenas de miles de personas literalmente desaparecen bajo tierra cada mañana y no vuelven a la superficie hasta la noche, moviéndose entre oficinas, estaciones, tiendas y el ayuntamiento, en calor, silencio y comodidad. Pero existe una segunda red, mucho más antigua y enigmática. A comienzos del siglo XX, mucho antes de que el transporte por camiones dominara, se construyó bajo Chicago un gigantesco sistema de túneles de vía estrecha de casi 100 kilómetros de longitud. Por ellos, pequeños trenes eléctricos llevaban carbón a los edificios y sacaban la basura fuera de la ciudad. Cuando llegaron los camiones, el sistema fue abandonado. Se olvidó, pero no desapareció. ¿Y la ciudad? Volvió a recordarlo en el momento más dramático posible. En abril de 1992, durante la reparación de un puente sobre el río Chicago, los trabajadores perforaron accidentalmente el techo de uno de los antiguos túneles. El agua del río se precipitó hacia abajo con una fuerza enorme, llenando el laberinto subterráneo olvidado y después los sótanos de los edificios del centro financiero. Chicago comenzó a hundirse desde dentro. Se cortó el suministro eléctrico, el centro de la ciudad quedó paralizado durante semanas, los daños ascendieron a casi $2.000 millones. Este episodio, conocido como The Chicago Flood, reveló por primera vez públicamente la existencia de una infraestructura gigantesca y oculta, invisible pero vital. Chicago ocupa el 7º lugar en nuestra lista porque, mejor que cualquier otro lugar en la Tierra, demuestra la idea de una ciudad con 2 niveles. Existe la ciudad para todos, brillante, oficial, turística, y existe la ciudad esqueleto, el sistema en sombra sin el cual la primera no podría funcionar. Pero bajo el brillante Chicago existe otra ciudad, práctica, austera, oculta. Una ciudad conocida solo por quienes trabajan en sus profundidades. Y precisamente con esta idea,
Pasamos al sexto lugar de nuestro ranking. De sistemas creados para el movimiento de personas a sistemas diseñados para el movimiento del capital. Aquí la escala ya no es urbana, es nacional. Bajo los suburbios y llanuras, en apariencia comunes de Kansas City, se oculta un objeto que rompe cualquier concepto de almacenamiento y protección de recursos. Se llama Subtropolis, el complejo comercial subterráneo más grande del mundo. Pero incluso esta definición no refleja su verdadera escala. Su superficie aumenta constantemente a medida que continúa la extracción y ya supera los 5 millones de metros cuadrados. Eso es más que muchas ciudades en la superficie. Subtropolis nació dentro de una cantera en explotación, donde se utilizaba el método de minería de cámaras y pilares para extraer caliza. Este método dejó enormes cámaras estables, con techos de unos 5 metros de altura, y columnas macizas de roca, dispuestas con precisión casi geométrica. Los espacios resultantes eran ideales para crear un nuevo mundo dentro de la piedra. Por las carreteras asfaltadas del complejo, con más de 10 kilómetros de extensión, circulan diariamente cientos de camiones. El complejo tiene hasta su propia línea ferroviaria, que se adentra directamente en el macizo, como si penetrara en el corazón de un organismo subterráneo. Pero lo principal es qué se almacena aquí y por qué. Dentro de Subtropolis se mantiene durante todo el año una temperatura estable de 18 y 20 grados centígrados y una humedad óptima. Estos parámetros casi no cambian, sin importar el clima ni la estación. Para ciertos tipos de negocios, esto no solo es conveniente, es crítico. Por eso el Servicio Postal de Estados Unidos guarda aquí su enorme archivo filatélico. Miles de millones de sellos raros, cada uno de los cuales podría dañarse incluso con leves variaciones de humedad. Por eso los grandes estudios de Hollywood, incluidos Warner Bros., han instalado aquí depósitos con los negativos originales de sus películas clásicas. La película fotográfica es frágil, envejece, pero en las condiciones de Subtropolis su degradación casi se detiene. Contratistas gubernamentales secretos utilizan el complejo para almacenar documentos confidenciales. Las compañías farmacéuticas guardan aquí medicamentos y materias primas que no pueden sufrir cambios bruscos de temperatura. Corporaciones logísticas crean dentro del complejo centros de distribución donde los productos no requieren refrigeración adicional. Subtropolis no es solo un almacén, ni solo un centro empresarial. Es una ciudadela subterránea del capitalismo, protegida de tornados, inundaciones, huracanes e incluso de catástrofes en la superficie. Es un ecosistema económico autónomo que vive su propia vida y ocupa el sexto lugar en nuestro ranking porque demuestra algo esencial. Lo más valioso del mundo hace tiempo que fue trasladado bajo tierra. No para la gente, sino para quienes controlan los recursos y las reglas del mundo de arriba. A partir de aquí dejamos atrás los mundos subterráneos civiles y comerciales y descendemos más profundo, hacia los lugares creados no por comodidad ni beneficio, sino por el poder. Dentro de la inmensa masa de granito se creó una ciudad oculta completa, una réplica cuidadosamente planificada del centro político del país. Aquí se encontraban copias exactas de la Sala del Senado y de la Cámara de Representantes, dormitorios para 1.100 congresistas y sus asistentes, un hospital completamente equipado con área quirúrgica, un estudio de televisión para mensajes de emergencia al pueblo e incluso un crematorio para el caso de que los cuerpos no pudieran ser llevados a la superficie. El búnker se mantuvo operativo durante casi 3 décadas, desde el apogeo de la Guerra Fría hasta su final. Un pequeño equipo de técnicos gubernamentales especialmente entrenados vivía aquí bajo una identidad falsa. Para todos los demás, eran simples reparadores del hotel, especialistas en aire acondicionado, televisores y sistemas eléctricos. Pero su verdadera tarea era mucho más seria: comprobar diariamente los sistemas, la filtración del aire, las reservas y las comunicaciones para garantizar que el gobierno pudiera seguir funcionando sin interrupciones, incluso si arriba comenzaba un infierno nuclear. El secreto estaba tan bien protegido que incluso los guardias de seguridad del hotel que custodiaban a dignatarios y presidentes no sabían que también protegían la entrada a un estado alternativo, un Washington de reserva, enterrado bajo tierra. El secreto se mantuvo hasta 1992, cuando un periodista de The Washington Post realizó una investigación sin precedentes y reveló la existencia del complejo. El escándalo fue enorme,
Pero para entonces el búnker ya había perdido su relevancia estratégica. Greenbrier ocupa el quinto lugar en nuestro ranking no por su tamaño ni por su tecnología, sino por la idea que representa. Las decisiones más importantes no siempre se toman donde creemos que se toman. Un secreto puede esconderse no en un desierto lejano, ni en una montaña inaccesible, ni detrás de una etiqueta de ultra secreto, sino justo debajo del brillo de la comodidad, del lujo y de la falsa sensación de seguridad. Si Greenbrier fue una especie de bote salvavidas para el poder legislativo, entonces el objeto que ocupa el cuarto lugar es ya el sistema circulatorio de todo el mecanismo estatal oculto. Bajo las calles oficiales de Washington, por las que diariamente pasan los cortejos de diplomáticos, presidentes, turistas y delegaciones, existe otra ciudad. Es invisible, pero funcional. Los analistas y agentes de inteligencia la llaman el Mini Manhattan. No se trata de un conjunto de túneles técnicos al azar, sino de una red de transporte cerrada y multinivel, lo suficientemente amplia como para permitir el paso de automóviles. Dentro hay intersecciones propias, semáforos, zonas de estacionamiento y nodos de conexión. Esta red une entre sí los centros clave del poder: la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento del Tesoro, el Pentágono, edificios de agencias federales. La élite gobernante puede desplazarse por la capital sin aparecer en la superficie, evitando tráfico, amenazas, protestas, inestabilidad política y testigos. Pero el transporte es solo la capa externa. Según testimonios de exempleados y filtraciones de documentos internos, la Washington subterránea incluye también centros de mando para operar en situaciones de emergencia, nodos de comunicación protegidos, niveles de oficinas para unidades secretas y bloques habitacionales autónomos diseñados para una permanencia prolongada. Y lo más inquietante, según los datos disponibles, los túneles se extienden más allá de la capital, adentrándose en Maryland y Virginia, conectando la ciudad con otros refugios estratégicos, incluido Raven Rock, el Pentágono de reserva. No es solo una red de pasajes, es el sistema nervioso del Estado profundo, un mecanismo que permite continuar gobernando el país incluso al margen de las instituciones elegidas públicamente. En el tercer puesto de nuestro ranking, no se encuentra simplemente un búnker ni una ciudad subterránea. Es un cerebro. Mecánico, frío, protegido por la masa de la montaña. Un cerebro que durante décadas influyó en el destino del planeta, permaneciendo invisible para casi todos. La montaña Cheyenne, que se alza sobre la ciudad de Colorado Springs, se convirtió en el símbolo de todo lo que representó la era de la Guerra Fría. Paranoia, genio de la ingeniería y la convicción de que el fin del mundo no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Para construir el complejo en el interior de la montaña, los ingenieros del Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo un proyecto que en aquel entonces parecía ciencia ficción. Dinamitaron y extrajeron granito, uno de los materiales más duros del planeta, explosión tras explosión, hasta crear una red de cavernas artificiales lo suficientemente grande como para albergar varios rascacielos. Dentro de esta cavidad fueron levantados 15 edificios de acero, cada uno de 3 pisos. Pero no están unidos directamente a la roca. Todo el complejo es una estructura independiente, montada sobre 1.300 enormes amortiguadores, cada uno de casi media tonelada. Estos amortiguadores fueron diseñados con un único propósito: resistir la onda expansiva de una detonación nuclear. Si una bomba explotara en la superficie y la onda sísmica atravesara la montaña, la ciudad interior se mecería como un barco en un mar tempestuoso, pero permanecería intacta. Cheyenne fue la última línea de defensa de Norteamérica. Desde aquí, detrás de 2 puertas de acero de 25 toneladas que pueden cerrarse en 20 segundos, el sistema NORAD controlaba cada lanzamiento de misiles y cada objeto no identificado en el cielo. La tarea era simple y aterradora: identificar la amenaza y, si fuera necesario, ordenar un ataque de respuesta incluso si toda la superficie del continente ya estuviera en llamas. La montaña Cheyenne
Ocupa el tercer lugar porque es la encarnación perfecta de una idea. La humanidad construyó un cerebro capaz de seguir funcionando incluso después de la muerte del cuerpo. Nos acercamos al final. Y el objeto en el segundo lugar no es menos impresionante, pero sí mucho más inquietante. Es un enigma en el que las explicaciones oficiales suenan tan poco convincentes que solo generan más preguntas. Durante décadas, numerosos investigadores independientes, antiguos trabajadores y fuentes anónimas han afirmado lo mismo. La red subterránea de túneles bajo Denver se extiende mucho más allá del centro de la ciudad y está directamente conectada con uno de los lugares más enigmáticos de Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Denver. Inaugurado en 1995, el aeropuerto se convirtió desde el primer día en objeto de interminables debates y sospechas, y no sin motivo. Primero, su costo. El proyecto terminó costando casi $2.000 millones más de lo previsto. Segundo, su tamaño. El complejo abarca 137 kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie de Manhattan. ¿Qué ciudad necesita un aeropuerto de tal magnitud y por qué precisamente aquí? Pero aún más inquietantes son los detalles visibles para todos. Las paredes del terminal están decoradas con murales de Leo Tanguma, escenas con un soldado con máscara antigás, un enorme sable, niños muertos y ciudades en llamas. Las imágenes parecen una crónica de catástrofe tecnológica o de un futuro totalitario, como si fueran una advertencia o una confesión. En el terminal central hay una piedra conmemorativa con la inscripción New World Airport Commission, una comisión cuya existencia no aparece confirmada en ningún registro oficial. Pero el mayor misterio está más abajo. Durante la construcción, se crearon 5 enormes estructuras subterráneas, que luego fueron declaradas errores de diseño y enterradas. Según los obreros, también se construyeron túneles lo suficientemente amplios como para permitir el paso de trenes, desplazándose en dirección desconocida. Las autoridades siguen negando todo, calificando estas afirmaciones de fantasías y de malinterpretaciones de la logística de una obra compleja. Pero si se unen los hechos, túneles secretos bajo edificios gubernamentales, un aeropuerto desproporcionadamente grande con infraestructura excesiva y una simbología inquietante que parece dirigida a un después, se forma una imagen alarmante. El aeropuerto de Denver ocupa el segundo lugar en nuestra lista porque no es una reliquia cerrada, sino un objeto activo y operativo, con demasiadas inconsistencias para atribuirlas al azar. Y aquí llegamos a la cima, el lugar que ocupa el primer puesto. No es un museo de la Guerra Fría, ni un búnker sellado, ni un complejo abandonado. Este lugar funciona ahora mismo, en este mismo segundo. Es el corazón de un estado paralelo, el punto donde el poder real puede ocultarse del mundo y continuar existiendo incluso si todo lo demás desaparece. En lo profundo de los bosques densos de los Apalaches, en el estado de Virginia, se oculta una instalación conocida bajo un nombre neutro y casi inofensivo. Centro de Operaciones de Emergencia Mount Weather. Un nombre demasiado simple para lo que realmente es. Mount Weather no es solo un búnker, es una ciudad subterránea completamente autónoma, protegida, equipada con sus propias fuentes de energía, áreas médicas, zonas residenciales, sistemas de purificación de agua, comunicaciones y centros de mando. Y lo más importante, es el núcleo del Sistema de Continuidad de Gobierno, COG, diseñado para que el gobierno continúe funcionando incluso después del colapso completo del Estado en la superficie. Según numerosos testimonios, más tarde respaldados por documentos desclasificados, aquí fue evacuado de urgencia el vicepresidente Dick Cheney en las primeras horas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Mientras el mundo observaba las torres ardiendo, el control del país ya se había trasladado bajo tierra. Dentro de Mount Weather hay calles subterráneas por las que circulan pequeños vehículos eléctricos,
su propia central eléctrica y sistemas de energía de respaldo, un hospital y bloques quirúrgicos, servicios de bomberos y seguridad interna, un estudio de televisión capaz de transmitir mensajes a la nación, sectores residenciales completos para cientos de personas clave. Y lo más importante, un gabinete paralelo, un gobierno de reserva de Estados Unidos. Durante décadas, grupos seleccionados de altos funcionarios se turnan para permanecer aquí en estado de alerta permanente, listos para asumir el poder en cualquier momento si el gobierno oficial queda incapacitado. Mount Weather ocupa el primer lugar porque no es una hipótesis, ni un archivo viejo. Es un centro operativo activo diseñado para gobernar el país después del fin del mundo. Y si una estructura así existe, significa que el escenario para el cual fue creada se considera plenamente posible. Y lo más inquietante es que este lugar no está clausurado, ni convertido en museo, ni esperando un caso excepcional. Está en funcionamiento y continúa expandiéndose. Hace algunos años, un dron civil logró por accidente atravesar el sistema de seguridad de múltiples niveles y grabó algo que nunca debía ser visto. Las imágenes filtradas mostraron enormes portales de transporte escondidos en las laderas de la montaña, lo suficientemente amplios como para recibir trenes completos. Entre los árboles se distinguen torres de ventilación camufladas, pertenecientes a sistemas vitales subterráneos. En los caminos forestales, un movimiento constante de camiones pesados y maquinaria de construcción. Las cámaras térmicas del mismo dron registraron algo aún más sorprendente. Bajo la montaña se extiende una enorme masa caliente, un estrato ardiente que se prolonga por kilómetros, una ciudad subterránea entera, irradiando calor como un organismo vivo. Los habitantes locales, que han vivido ahí durante décadas, están convencidos de que cerca solo hay una base militar de comunicaciones. No imaginan que bajo sus casas late una capital paralela del país. Mount Weather no es un refugio en caso de guerra nuclear, como solían decir los libros. Es el centro alternativo de gobierno, un sistema de poder de reserva, diseñado para activarse si el sistema oficial es destruido, paralizado o queda fuera de control. Y aquí surge la pregunta más importante de la que no se puede escapar. Si este lugar se moderniza y expande constantemente, significa que quienes lo gestionan están convencidos de que su uso pleno no solo es posible, sino probable. El episodio termina, pero la historia no. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Tu apoyo con un me gusta y la suscripción hace posible seguir investigando y mostrando aquello que normalmente se oculta. No olvides activar la campana. Aún queda mucho por revelar que cambia nuestra visión del mundo.